Voy a seleccionar. No es en la nube. Bien, ya estamos grabando. Vamos a comenzar. Y también permítame compartir el cuaderno, el OneNote, donde vamos a trabajar. ¿Ah? Bien. Em, Ahí está. Ya deben estarlo viendo todos, ¿no? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, Ok. sí, profe. Y se ve también el OneNote. Sí se ve. Perfecto. Bueno, ya ustedes terminaron en CD las clases 3 y 4, me comentó la profesora. Ok, bueno, fíjense, hay algo con la asistencia que, que ustedes deben saber, lo que debo decirles. Yo prefiero que marquen, por supuesto, pero cuando se abre el sondeo muestra a toda la gente que está presente, toda la gente que está conectada, independientemente de que marquen presente o no. El sondeo va a mostrar a la persona ahí. Va a mostrar, pero va a mostrar que no marcó nada. Eh, Así que si alguien estaba conectado pero no pudo marcar, pues se va a ver reflejado en el sondeo que estaba conectado. Por supuesto, como les digo, prefiero que marquen porque aquí alguien esté presente y no marque, pues puede ser que no haya estado prestando atención, que haya estado, no sé, viendo un video en YouTube o viendo el Facebook. No sé. Entonces, siempre dentro de lo posible marquen, pero sepan que si están conectados, el sistema no los va a presentar como ausentes. Bien, hoy, como decía, la profesora me comentó que iba ya en la clase 4, pero no sé si que me iba un poco más lento. Eh, Todavía tengo problemas pendientes de la clase 2. Entonces, el problema que resolvimos en la clase 2 fue el primer problema propuesto. Y el segundo pide demostrar la condición de existencia de límite, demostrar el teorema 2.1. Este teorema dice que si L es un número real, entonces el límite cuando X tiende a C es L si solo si los límites laterales existen y ambos coinciden y son L. Eh, Esa es una condición necesaria y suficiente para la existencia del límite. Así que voy a demostrar este teorema. Y luego pues continuaremos con los demás ejercicios indicados. Este es el ejercicio propuesto número 2. Yo no sé si ustedes lo han trabajado. Fíjense, esta es una doble implicación. Entonces, hay que demostrar la implicación en un sentido y luego en el otro. Entonces, primero debemos comenzar suponiendo que el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L. Esto significa que para todo, esto significa que para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, para el que para todo x, para que para todo x, si el valor absoluto de x menos c es mayor que cero y menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Esta es nuestra hipótesis, esto es lo que nosotros debemos suponer. Y a partir de aquí debemos demostrar que ambos límites laterales existen y que además coinciden en L. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que queremos, a partir de aquí, de la existencia de este límite, queremos demostrar que el límite, cuando x tiende a c por la izquierda, de f de x es igual al límite
cuando x tiende a c por la derecha de f de x y que en ambos casos el resultado es L. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces tenemos que ver qué es lo que nos están pidiendo que demostremos. Por un lado, el límite cuando x tiende a c por la izquierda de f de x es igual a L. Si solo si ocurre que para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que para todo x, y aquí voy a usar la definición directamente dada en el PDF, para todo x, que es por la izquierda, ¿sí? Eh, He comenzado aquí con la derecha. Voy a comenzar con la derecha porque es como lo hice en mis notas y decirlo en los apuntes que tomé para eh, cuando resolví el problema de la clase. Prefiero hacer las cosas en orden, como las he hecho antes. Eso significa que para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que para todo x sí, este x está entre c y c más delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Esto que está aquí, entre estas dos, ¿sabes? Significa que x es mayor que, ahí dice que x es mayor que c y x es menor que c más delta. Lo que significa es que x está a la derecha de c, es decir, es mayor que c, pero su distancia a c es estrictamente menor que delta. O sea, acá estamos teniendo dos cosas. Tenemos que c es distinto de x y tenemos que la distancia entre c y x es menor que delta. Entonces esto es lo mismo que, dado que este c más x es mayor que c. Esto, dado que x es mayor que c, equivale a escribir esta desigualdad. Es la misma cosa, la definición que encuentran en los libros de texto y la definición que se encuentra en las notas del curso elaboradas por la cátedra son la misma cosa. Entonces, queremos demostrar esto, en primer lugar, y queremos demostrar lo mismo para el límite por la izquierda. Entonces, vamos a comenzar demostrando esto de acá, primera cosa. Entonces, fíjense, supongamos sea epsilon eh, mayor que cero. Entonces, tomamos un delta mayor que cero. Sabemos que existe la definición de límite, tal que para todo x tenemos esta implicación. Que para todo x, si x está a menor distancia de c que delta y es distinto de c, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon, es decir, la distancia entre f de x y L es más pequeña que epsilon. Tomamos, dado un epsilon mayor que cero, tomamos este delta y suponemos que eh, C es menor que X y que X es menor que C más delta. De acá, de esta suposición, queremos demostrar que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, esto, de acá directamente, tenemos que menos delta, si restamos y de aquí, un problema aquí con la sugerencia de ediciones, sé que lo he eliminado. De aquí, vamos a restar C a ambos lados de las desigualdades. Si restamos, y esto no altera la dirección de las desigualdades. Restamos C en la primera desigualdad, tenemos 0 acá. Le restamos C a X, tenemos X menos C. Y le restamos C a C más delta
tenemos delta acá, entonces tenemos 0 menor que x menos c menor que delta. Y acá tenemos que el valor absoluto de x menos c es mayor que 0 y menor que delta, porque, punto, aquí lo han separado, porque x es mayor que c y, por tanto, x menos c es mayor que 0. Como x menos c es positivo, su valor absoluto es el mismo, x menos c. Entonces puedo escribir este x menos c entre barras de valor absoluto. Y esta desigualdad me garantiza por la definición de límite, que el valor absoluto de f de x menos l es menor que epsilon. Entonces, suponiendo que el límite cuando x tiende a c es L, que hemos demostrado que el límite cuando x tiende a c por la derecha, la función f de x es igual a L. Bien, ahora vamos a tomar este mismo epsilon y este mismo delta cuando mismo epsilon mayor que cero, mismo delta mayor que cero, vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a c por la izquierda es el mismo L. Bueno, fíjense, em, pongamos que x mayor que c menos delta y es menor que c. Y acá queremos demostrar que el valor absoluto, nosotros lo que queremos demostrar es que esta doble desigualdad implica que el valor absoluto de f de x menos l es menor que epsilon. Entonces, fíjense, si x es mayor que c menos delta, y a su vez es menor que c, nosotros podemos hacer lo mismo de restar c a ambos lados de las dos desigualdades y al restar un número real cualquiera, el sentido de las desigualdades no se altera. Entonces tenemos que menos delta es menor que x menos c menor que cero. En el siguiente paso, multiplicamos por menos 1 y esto sí afecta la dirección de nuestras desigualdades. Aquí tendríamos delta mayor que c menos x mayor que cero. Pero lo voy a escribir de manera más familiar, así, ¿sí? Entonces fíjense que acá, de nuevo, pues tenemos que c menos x está entre 0 y delta. Y además, dado que, fíjense, de las primeras desigualdades lo tenemos directamente, x es menor que c y, por tanto, c menos x es mayor que 0, es decir, es positivo. C menos x es el valor absoluto de c menos x. Y de nuevo, la definición del límite hace el resto. Porque si el valor absoluto de c menos x es mayor que 0 y menor que delta, entonces tenemos que el valor absoluto de f de x menos l es menor que epsilon. Y de acá tenemos entonces lo que queremos. Tenemos que el límite cuando x tiende a c por la derecha de f de x es l. Entonces tenemos, fíjense lo que hemos hecho. Hemos demostrado, suponiendo que el límite cuando x tiende a c de f de x es l, hemos demostrado que los límites laterales, ambos son L. Entonces estamos demostrando que los límites existen y que coinciden en L, que son ambos iguales a L. Ahora, nos falta una dirección. Esta flechita para indicar la dirección en la que estamos trabajando. Primero, estamos haciendo la demostración, digamos, de izquierda a derecha. Ahora vamos a hacer la de derecha a izquierda. Ahora debemos suponer, digamos, como hipótesis,
que el límite de x tiende a c por la derecha de f de x, el límite cuando x tiende a c por la izquierda de f de x son ambos iguales, existen y son ambos iguales a L. Entonces queremos demostrar que el límite tiende a C de la función f de x es igual a L. Disculpen este x acá, es un lambda. Y entonces, la demostración acá vamos a hacer de la siguiente forma. Queremos mostrar que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0. Sí, queremos mostrar que todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todo x, si el valor absoluto de x menos c es mayor que 0 y menor que delta, el valor absoluto siempre es mayor o igual que 0, obviamente. Pero cuando decimos que el valor absoluto de x menos c es mayor que 0, estamos diciendo, por supuesto, que x y c son distintos. El valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Queremos demostrar eso. Para ello, tomamos un epsilon mayor que 0 cualquiera y vamos a mostrar que existe un delta que hace el trabajo. Entonces, después de que demostramos eso, que si tomamos un epsilon cualquiera, existe un delta que hace lo que queremos que haga, nosotros podemos generalizar ese razonamiento y decir que eso ocurre para todo epsilon, porque este epsilon que estamos tomando no tiene ninguna característica especial. Eso siempre lo podemos hacer. Si uno demuestra una propiedad para un objeto de un conjunto que no tiene nada que lo distinga del resto de los objetos de ese mismo conjunto, entonces uno puede concluir que el mismo razonamiento es válido para todos los demás elementos de este conjunto y entonces puede concluir que eso ocurre para todo elemento del conjunto. En este caso, tomamos un epsilon cualquiera mayor que 0 y sabemos que existen delta sub 1, delta sub 2, ambos mayores que 0, tales que para todo x, pues por un lado, eh, si x es mayor que c menos delta 1 y menor que c, entonces el valor absoluto de f de x menos l es menor que epsilon. Y por otro lado, si c es menor que x y a su vez es menor que c más delta sub 2, entonces el valor absoluto de f de x menos l es menor que epsilon. Eso por los límites laterales. Entonces, porque el límite cuando x tiende a c por la izquierda, sí, es igual a L, y porque el límite x tiende a c por la derecha es igual a L también. Entonces tenemos estas dos implicaciones. Tenemos este delta 1 y este delta 2. Entonces ahora vamos a tomar delta como el mínimo de delta 1 y delta 2. Que por supuesto es un truco viejo, que ya conocemos y que hemos hecho muchas veces. Entonces fíjense, eh, yo voy a dividir la demostración en dos casos. Justamente x es distinto de c. Entonces solamente hay dos posibilidades. X es menor que c o x es mayor que c. ¿Sí? Entonces vamos a ver primero el caso x menor que c.
Para valores de x menores que c, tengo que si de menos x es mayor que cero y menor que delta, y fíjense, esto equivale justamente a decir que c es menor que eh, eh, delta más c y mayor que c. Voy a tomar esto así. La verdad es que este primer paso yo lo hice para mí, pero si quieren podemos omitirlo porque está usando la definición más común de límite por la izquierda, pero podemos pasar por alto eso. Si c es menor que x, es menor que delta más c, dado que delta es menor que delta 2, tenemos que c es menor que x, que a su vez es menor que delta, son 2 más c, y tengo es el menor, sí, límite por la derecha. No estoy usando el delta 2. Entonces de acá, directo de la definición, tengo que el valor absoluto de f de x menos l es menor que epsilon. Listo. Si x es menor que c, tengo que eh, ya, ok, pero, pero aquí sí, me hacía falta el primer paso. Fíjense por qué. A ver, a desplazar esto un poco hacia abajo. Y esto también, hay un detalle acá que no estaba tomando en cuenta. A ver, yo quiero demostrar que a partir de acá, si el valor absoluto de x menos c es menor que delta, y entonces tenemos que el valor absoluto de f de x menos l es menor que epsilon. Bien, si x es menor que c, el valor, ya estoy, disculpen, es que un pequeño lapso acá, vamos a comenzar mejor con mayor que x, había pensado yo las cosas y las había notado así. Con mayor, sí. No me gusta mucho salirme de mis apuntes, con la prisa, pues. Entonces, voy a suponer que x es mayor que c. Tengo que el valor absoluto de x menos c es igual a x menos c, justamente. Y esto es menor que delta. Y a partir de acá sí tenemos ya que x es mayor que c y menor que delta más c. Y de ahí pues tenemos que x es mayor que c, menor que delta 2 más c y por tanto, por el hecho de que el límite, cuando x tiende a c por la derecha de fcl, tenemos que el valor absoluto de f de x menos l es menor que epsilon. Ahora, veamos el otro caso. Cuando x es menor que c. Entonces, de nuevo, pues partiendo del hecho, partiendo de esta suposición, que el valor absoluto de x menos c es mayor que 0 y menor que delta, entonces tenemos que, aquí dice x mayor que 6 y aquí x menor que 6, ok. Tenemos que eh, c menos x es mayor que 0. Entonces, este valor absoluto pasa a ser c menos x. Y acá tenemos, de nuevo, eh, siendo x mayor que 0, dando que delta es menor que delta 1 que delta 2, o menor o igual que delta 1 y delta 2, tenemos que 0 menos c menos x es menor que delta 1. Y a partir de acá, pues podemos, eh, dando c a ambos lados, etcétera, etcétera, podemos obtener fácilmente que x es mayor que c menos delta 1
y menor que C. Y pues a partir de acá ya tenemos por la definición del límite lateral que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, en ambos casos, es una demostración por caso. Estamos demostrando que sea cual sea el caso, si C es menor o mayor que X, el hecho de que el valor absoluto de X menos C sea mayor que cero y menor que delta implica que el valor absoluto de f de X menos L es menor que epsilon. Entonces, estamos mostrando que para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, que sería el mínimo entre delta 1 y delta 2, tal que para todo X, si el valor absoluto de X menos C es menor que delta, y esto me salió un poco curvo, hay que procurar siempre que las líneas de valor absoluto salgan bien rectas y no haya lugar a confundirlas con paréntesis en ningún caso. Lo más rectas posible. Sí. Entonces, estamos demostrando que para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero. Y que para todo x, si el valor absoluto de x menos c es mayor que cero y menor que delta, ello implica que el valor absoluto de f de x menos l es menor que epsilon. Tal es la definición del límite cuando x tiende, límite cuando x tiende a c de f de x es L. Entonces decía, eh, es importante que los paréntesis, los barras de valor absoluto y los corchetes sean perfectamente distinguibles unos de otros e identificables. Que si no, se presta persona insista en que escribió paréntesis cuando en realidad escribió una barra de valor absoluto o insista en que está escribiendo algo entre barras de valor absoluto cuando en realidad lo está poniendo entre paréntesis y se presta malas interpretaciones. Entonces siempre los paréntesis curvos y las barras de valor absoluto lo más recto posible. Luego, la misma clase 2, hay algunas preguntas de verdadero o falso que creo que realmente no vale mucho la pena que las veamos, pero al final de los problemas propuestos hay uno que sí es una idea que le prestemos atención. Y mostrárselos aquí. No sé si se alcanza a leer, voy a ampliar un poco. Pide calcular los siguientes límites si existen unos límites laterales para distintas funciones. Entonces observen el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x y dan la gráfica de cada caso. Esto no está, sé que esto no está correctamente. Ah, bueno, tienen que hacerlo para cada gráfica. Eh, Podemos ver, por ejemplo, lo voy a hacer para la primera y luego. Profe, disculpe, una preguntita sobre la anterior demostración. Sí, Tengo una duda en la parte de la primera implicación, cuando demostramos de izquierda a derecha. Eh, o sea, según le vi ahí, son como casos, ¿no? Cuando X es, a ver, cuando X, hay dos opciones ah, cuando tenemos sí, el valor absoluto, ¿verdad? sí, sí. Entonces sería que X sea menor que C o que X sea mayor a C, ¿verdad?
Ah, pero eso fue la segunda implicación. No, en la primera es que como suponemos que es verdadero, que toda esa implicación es verdadera, Sí, entonces sí. el valor absoluto se puede descomponer, ¿no? El antecedente. Ajá, Ya, y ahí yo tenía una pregunta. sí, Si es que sucede el primer caso, ¿no? Que x es mayor que cero, bueno, vemos que se cumple. Pero también puede suceder el otro caso, es que mayor que x C. sea menor. Ajá, que es mayor que Sí, cero. Y luego también puede suceder el otro caso, ¿no? Que sí, sea menor. ajá. Pero en ese caso no sería una como se llama una disyunción. O sea, uno de los dos puede ser verdadero, pero nosotros no necesitaríamos una conjunción, o sea, que las dos sean de ley verdaderas para concluir que el límite va por los dos lados. Ya hizo una sola. Ajá, o sea, yo pensaba, decía, si es que pasa un caso, Y pues tenemos que sí se demuestra, y si pasa el eh, otro, ajá, pero es, ya, es que como puede una... ser que haya hecho una sola por... No, no hizo una... Sí, hizo una sola. A ver, estoy suponiendo que el límite cuando x tiende a c de f de x es L. Entonces, aquí estoy suponiendo que esto es por la derecha. Ajá. O sea, se cumple para la derecha, para la izquierda, pero no, o sea, no implica necesariamente que se cumpla para ambas porque Ah, no, mire, aquí es por la izquierda también. sí. Aquí estamos, O sea, aquí estoy suponiendo, aquí estoy mostrando por la izquierda también. ajá, pero a eso me refiero, o sea, no A es ver, cuando se no, toma solo por que aquí casos. escribí mal. Eh, no, no, aquí puse un más en vez de un menos. No, este no es por caso. Lo que hay que hacer es demostrar ambas cosas. Hay que demostrar que el límite por la derecha es L y que el límite por la izquierda también es L. Ujú. Acá, a ver, aquí le puse por la derecha y era por la izquierda. Por esto de la sugerencia esta de edición. Yo pensé que ya lo había logrado arreglar, pero no. A ver, eh, no, hay que demostrar a partir de que el límite, cuando x tiende a c de f de x es L, hay que demostrar una conjunción. Claro, La derecha es L y por la izquierda es L también. sí. Sí, Por eso decía, o sea, pero no sé, o sea, yo me refiero a que no, hay dos casos en los que X es mayor que C o cuando X es menor que C. Entonces esas dos sí, cosas pueden pasar, no tiene que pasar las dos. claro. Entonces sería una cualquiera de las dos que sería una disyunción, no sería una conjunción. Cuando x es mayor que c, estamos tomando el límite por la derecha y cuando es menor, Ajá, el límite por la izquierda. sí, O sea que estamos verificando ambas cosas. Acá, sí, valor absoluto de x menos c, menor que delta, lo que significa es que x está en este intervalo abierto. Intervalo abierto, c menos delta, c más delta. sí, Es eso, simplemente. Entonces, claro. para el límite por la izquierda, estamos tomando x acá. Estamos dividiendo el intervalo en dos, x acá. Ya. Y para el límite por la derecha estamos tomando x en este otro medio intervalo. Pero ahí sería la unión, ¿no? La unión de ambos intervalos, ¿verdad? La unión Sí, de es ambos que intervalos pues nos así. da Ah, el intervalo original sin el centro, sin el centro. claro. Ajá, sí. ¿Ya? Pero el centro no nos interesa. Nosotros realmente, la función ni siquiera tiene que estar definida en C para que el límite lo esté. Claro, ¿Sí? sí. Entonces, en este caso estamos tomando en efecto la unión. La unión que sería X pertenece a uno Sí, o bien pertenece al otro, ¿verdad? exacto. Y luego Pero ahí, estamos, sí, luego estamos analizando cada caso por separado. ya. Por la izquierda, que es cuando está de un lado del intervalo, por la derecha cuando está el otro lado del intervalo, es decir, cuando es Ajá, mayor que C. Eso. ya. Sí, Ajá. perfecto eso. Mm. Entonces, como en ambos casos se cumple, entonces sí es de ley. Se cumple la... Exactamente. Como se cumple en el caso en el que X está en el intervalo completo. ¿Sí?
se tiene que cumplir en los casos particulares, en el caso que está a la izquierda o en el caso que está a la derecha. Ujú. Es eso. Claro, se puede cumplir en el de la izquierda o en el de la derecha. En ambos, sí, se va a cumplir, se va a satisfacer en ambos porque son casos particulares del anterior. Son Ya. restricciones del anterior, si lo quiere pensar así. Entonces, ya. O sea, en este caso sí sería igual sería como es la unión de dos conjuntos, sí sería disyunción, pero como es verdadera la proposición anterior, las dos son verdaderas. Sí, sí, sí. Ya lo entendí. Verdadero el caso general, entonces es verdadero las dos restricciones son Ya. verdaderas. ¿Ya? Bien, entonces continuando, queríamos mirar qué pasaba con estos límites laterales en cada una de las gráficas. Vamos a ver la primera, fíjense, la primera hay una curva que llega hasta x igual 2, hasta el punto x igual 2, 3. Y luego vuelve a partir del punto 2, 1. Se interrumpe ahí en x igual a 2. Entonces, fíjense que si hacemos tender x a 2 por la izquierda, x se va acercando a 3. Y si hacemos tender x a 2 por la derecha, f de x se va acercando a 1. Eso nos dice, nos da la parte A, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, 3, cuando x tiende a 2 por la derecha es 1. Y eso nos habla de la parte C inmediatamente, porque al ser diferentes los límites laterales, el límite cuando x tiende a 2 no existe. En cero, fíjense, no hay problema. Ahora veamos, si es para esto, para esto. Ahora vean esta otra. Para cero, cero ahí no se ve muy bien, es como 3 medios me parece, 1,5 el límite. Fíjense en la otra que señalé, la que está justo debajo de la primera, sí, la tercera. Cuando x tiende a 2, tanto por la derecha como por la izquierda, y va a tender a 3. Entonces ese límite sí existe, a pesar de que la función ahí toma otra definición. Ahí la función es 2. De x es de 2. Podemos observar es 2. Pero el límite de x tiende a 2, 3. Los límites laterales son 3, cada uno. Y cuando x tiende a 0, el límite es 1. Pero este otro caso ahora, ¿no? O sea, si gráficas deben ser útiles como ilustración, pero la verdad es que no, a mí no me gusta trabajar con ella. Fíjense, cuando x tiende a 2, la función se va a infinito, entonces ahí no tenemos límite. Y acá, esta otra, cuando x tiende a 2 por la izquierda, la función tiende a 1. Cuando x tiende a 2 por la derecha, la función, si vemos en la gráfica a dónde se va acercando, es a 0. Por lo tanto, el límite no existe y con 0 pasa otro tanto, ¿no? Cuando x tiende a 0 por la izquierda, la función tiende a 1 y cuando tiende a 0 por la derecha, la función tiende a 0. Entonces el límite cuando x tiende a 0 no existe. Los problemas gráficos, como no hay mucho, no hay nada escrito que uno pueda trabajar analíticamente, solamente se basan en palabrería, entonces no, yo la verdad no le veo mucho que explicar y que hacer. No lo digo en un sentido despectivo, desde luego. Realmente, prefiero cuando hay ecuaciones con las que trabajar.
Bueno, eh, me ha ido bastante tiempo, pero con esto cerramos la parte de la clase 2. Vamos a ver problemas de la clase 3. Clase 3 es sobre teoremas de límite finito. Aquí todos los problemas son bastante directos. Yo voy a tratar de hacer unos cuantos. Y ya para el viernes, que tenemos 2 horas, voy a tratar de hacer el resto de estos y de la clase 4. Y si alcanza más el tiempo. Bien, primero queremos calcular el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 6x cuadrado más 2x dividido para x menos 4. Primero tenemos que asegurarnos de que este límite es distinto de cero. El límite cuando x tiende a 1 de x menos 4 es el límite cuando x tiende a 1 de x más el límite cuando x tiende a 1 de menos 4. Ordinariamente esto lo vamos a escribir así. Yo tengo el límite cuando x tiende a 1 de x menos el límite cuando x tiende a 1 de 4. Acá tengo el límite de la función identidad. Sí, recuerden, el límite de la función identidad dice que cuando x tiende a c, el límite de x es c. El límite de función identidad. Y acá tenemos el teorema del límite de una constante. Mientras que acá estamos utilizando el teorema del límite de una suma. Esto es menos 3. Esto es diferente de 0. Al ser diferente de 0, el límite del denominador como el límite del denominador no es 0. Nosotros podemos tomar este límite de un cociente como el cociente de los límites. Teorema, límite, cociente. Y voy a necesitar más espacio. Acá un poco. Bien. Así que este que es el límite de un cociente pasa a ser el cociente de los límites. Ahora tengo el límite cuando x tiende a 1 de x cubo menos 6x cuadrado más 2x dividido para el límite cuando x tiende a 1 de x menos 4. Va entre paréntesis para indicar qué es lo que uno está tomando realmente. En el caso del numerador tenemos también el límite de una suma. Ya el denominador, yo sé que es lo que da menos 3, ya lo acabo de calcular. Entonces, voy a calcular aparte el límite del numerador. Dar el límite cuando x tiende a 1 de x cubo menos 6x cuadrado más 2x. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de x cubo menos el límite cuando x tiende a 1 de 6x cuadrado más el límite cuando x tiende a 1 de 2x. Entonces acá estoy usando el teorema del límite de una suma. Límite suma. En cada uno de los sumandos voy a aplicar un teorema distinto. Fíjense
Por un lado tengo el límite cuando x tiende a 1 de x elevado al cubo. Aquí estoy usando el teorema del límite de una potencia. Luego, acá estoy usando el teorema del límite de un producto junto con el teorema del límite de una potencia. Me voy a limitar a, valga el juego de palabras, voy a limitar a decirles cuál es el teorema que estoy usando y no lo voy a escribir porque fíjense que esto se hace terriblemente lento y engorroso si uno cita el límite, cita el teorema que usa cada vez. Entonces, esto es, aquí uso el límite de la función identidad. Cuando x tiende a 1, pues el límite de x es 1. Entonces aquí tengo 1 que al cubo es 1. Pero voy a escribir el 1 y el cubo para indicar realmente lo que estoy haciendo. Luego aquí tengo el límite de una constante. Cuando x tiende a 1, 6 tiende a 6. Y aquí tengo de nuevo el límite de la función identidad. Aquí tengo 1 al cuadrado. Después tengo de nuevo el límite de una constante y límite de la función identidad. Aquí tengo 1 menos 6, 2. Tengo menos 3. Sí, límite cuando x tiende a 1 de x cubo menos 6x cuadrado más 2x dividido para x menos 4 es menos 3 dividido para menos 3. Eso es 1. Todavía me quedan 11 problemas más parecidos a este. Vamos a ver el caso, el segundo problema que pide calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de x a la 4 menos 10x cuadrado a 25 dividido para x al cubo más 2. Lo primero es verificar lo que ocurre con el límite del denominador, a ver si podemos aplicar el límite de un cociente. O sea, cuando x tiende a menos 2, x, esto lo podemos descomponer como el límite de una suma, menos 2. Voy a procurar terminar esto antes de la hora. 2, 2. Este es el límite de una suma. Por este lado tengo el límite de una potencia, que es la potencia del límite. Acá sigo teniendo el límite de una constante. Entonces, tengo la potencia del límite de la función identidad. Tengo menos 2 al cubo. Acá tengo menos 2 cubo. Acá tengo límite de una constante. Menos 2 al cubo es menos 8, más 2 me da menos 6. Distinto de 0. En efecto, puedo escribir límite del cociente como el cociente del límite. Ahora voy a ver el límite del numerador. Tengo x a la 4 menos 10x cuadrado más 25. Aplico la misma cosa. Esto es el límite de una suma. Una suma en el sentido algebraico, obviamente, porque hay términos negativos. Entonces, hay términos que aparecen signo menos. Entonces son sumas y restas. 25. Tengo el límite de x a la 4, cuando x tiende a una constante que es menos 2, entonces esto es el límite de x todo a la 4. Y tengo el límite de un producto, límite cuando x tiende a menos 2 de 10, por el límite cuando x tiende a menos 2 de x al cuadrado, más el límite de una constante.
Esto es el límite. Luego lo termino de escribir. Termino de escribir cuál es el límite. Acá puedo sacar el cuadrado fuera del límite. Entonces, calculando, pues tengo el límite cuando x tiende a menos 2 de x. Eso es menos 2 elevado a la 4. Eso me da 16. Después tengo el límite cuando x tiende a menos 2 de 10. Es 10, porque es el límite de una constante. Menos 2 acá. Por el límite cuando x tiende a menos 2 de x y ese límite elevado al cuadrado. Cuando x tiende a menos 2, por supuesto, el límite de x es menos 2 al cuadrado da 4. Y luego tengo límite, aquí estoy usando el límite de la función identidad. Y luego estoy usando límite de una constante. Cuando x tiende a menos 2, 25 tiende a 25. Aquí tengo 16 más 25 es 40 y 5 más 10, 35 más 6, 41, menos 40. Entonces, esto es 1. Y por tanto, como el límite del numerador del denominador era menos 6, aquí tengo que el límite, cuando x tiende a menos 2 de esta función racional es menos un sexto. Bueno, eso era el segundo problema. Todavía me quedan 10, pero de estos podemos salir relativamente rápido. Entonces, es todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta. Eh, yo supongo que tal vez tengan otra clase, entonces voy a terminar la No, clase sí. por el momento. Y continuamos el viernes. Si alguien tiene alguna pregunta, yo puedo, por supuesto, darme unos minutos más para responderle. ¿Le podemos encontrar las clases grabadas? En el aula virtual yo voy dejando los enlaces. Están Bien, muchas gracias. en YouTube. A veces ocurre que subo la clase, no se termina de subir todavía y le pongo el enlace. En ese caso el video va a aparecer no disponible, pero es cuestión de esperar unos minutos. Pero yo lo hago porque tengo que hacerlo pronto, o sea, no tengo mucho tiempo. Dejo el enlace mientras se está subiendo y cuando se termina de subir ya el video se ve. No están en privado, están en oculto porque me parece que fuera de la comunidad politécnica, pues Vale, profe. no, Gracias, profe. no me interesa para nada. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego, Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. el viernes, tengan Hasta buen luego, día. profe, muchas gracias. Hasta luego.